que realmente no es que la persona tuviera el brazo hacia abajo, estaba su brazo colgando. Tenía un círculo casi perfecto, como si fuera una especie de quemadura, justo donde había recibido ese beso. Que había el sonido de varias personas, o en este caso, varios bebés, o niños muy pequeños, llorando. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy, donde les contaremos historias aterradoras de nuestro público. Estoy muy contento de estar aquí una vez más con ustedes y agradezco también a Kevin García, mi compañero y amigo, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, hoy creo que más emocionado que nunca porque pues la gente que está en plataformas de audio no lo sabe o no se ha dado cuenta tal vez, pero esta es la primera vez que se graba este programa de Historias de Mundo Creepy completamente a 2 cámaras. Así es. Ya no hay en YouTube ahorita una imagen con un fondo que se mueve, etcétera. No, ya estamos aquí a cámara, ya nos pueden ver, que mucha gente nos estaba pidiendo, queremos ver las expresiones que hacen cuando uno se sorprende o se asusta. Quiero ver, justo fuimos a un evento de Universal, que nos invitaron a Universal Plus al Halloween Horror Watch Party, donde vimos series, películas con la gente. Estuvo muy chido, la verdad. Gracias a la gente de Universal por la invitación, gracias a los que asistieron. Y ahí, de los chicos que fueron, nos comentaron varios eso de, me gusta mucho el programa, pero necesito verlos en cámara. Y dijimos, bueno, pues justo la sorpresa es, el siguiente episodio ya es así. Y era una cuestión técnica meramente, nos faltaba una segunda cámara, ya la tenemos. Entonces, pues ya podemos estar aquí. Así como nos ven grabando, así grabamos todos los episodios anteriores con este formato, sentados frente a frente. Incluso poníamos luces para dar ambiente. Aunque ahora ya compramos iluminación nueva también para darle más el efecto, pues, chido así que queríamos. Es. Pero pues ya nos pueden ver si así lo desean, si les gusta el contenido de esa manera. Tienen la opción, si no, estamos por supuesto disponibles ahí en todas las plataformas de audio para que escuchen los demás episodios. También queremos agradecer muy rápidamente porque llevamos poquito más de un mes y medio con este nuevo formato, con el nuevo canal donde están viendo esto, si están en YouTube. Y ya tenemos 10,000 suscriptores, ya llegamos a nuestros primeros 10,000 suscriptores. Se los agradecemos muchísimo y esperemos que pues siga creciendo este proyecto que nos gusta tanto. Y se siente como la primera vez. O sea, ver crecer al canal de Noctámbulos, al canal de Historias de Mundo Creepy, al de Creepypastas. Se siente como cuando Mundo Creepy iba empezando en 2013, 2014 y que cada hito era muy emocionante. No es que ya no lo sea en Mundo Creepy, pero obviamente se siente diferente porque es un proyecto, se siente nuevo, ¿no? Se siente diferente que lo de antes. Y bueno, ya sabemos que hay gente que quiere ver solo las historias y que no le interesa nada de esto. Vamos a eso. Vamos con las historias. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García. Y estas son las historias de Mundo Creepy. Vamos a empezar el día de hoy con un relato que nos envía una persona llamada Jesús Rodríguez. Y este relato yo lo titulé El hombre con la cabeza partida. Gran título. Él nos cuenta para empezar que es muy fan del canal y que de hecho esta historia es una de esas historias que tienes como ahí en tu mente que salen de vez en cuando. Depende de la conversación, depende del lugar. Y que justo la recordó viendo uno de nuestros videos y le dio el mismo miedo que cuando era niño. Esto ocurre cuando él tiene entre 10 y 11 años aproximadamente. Jesús tiene una hermana menor por un par de años. Y en esa ocasión ya llevaban unos meses en una nueva casa, un departamento en el que se habían mudado él con su mamá, su papá y su hermana. El tema aquí es que desde que llegaron notaron que había algo raro. Sobre todo Jesús lo notó. Él se daba cuenta que en la puerta que daba a la cocina, hacia el pequeño patio exterior, había algo extraño, y es que varias veces él notaba que esa puerta parecía abrirse sola. Nunca la había visto abriéndose, pero él cruzaba por esa zona y la puerta estaba cerrada y regresaba momentos después y se daba cuenta que estaba abierta ahora, pero sin que nadie estuviera ahí para abrirla. Él de hecho se lo llegó a comentar a su papá, y su papá, tratando de calmarlo, de hacer que su hijo no se asuste,
le dijo que tal vez era el viento, que tal vez era una cuestión de que la puerta no estaba bien puesta, que estas cosas podían pasar. Sin embargo, hubo una ocasión en la que el papá no pudo decir nada de esto y que funcionara. Porque ese día llegaron de ir a hacer las compras al supermercado, llegaron a la casa y cuando llegaron, no nada más la puerta, sino también la ventana de esa cocina y las que están cercanas también estaban completamente abiertas de par en par. No faltaba nada, no les habían robado absolutamente nada, es más, no había ninguna señal de que una persona hubiera ingresado. Simplemente las puertas, la puerta en este caso y las ventanas estaban ahora abiertas. Ahora, lo interesante aquí es que nos dice que le pasaron varias cosas, pero la que nos decidió contar para esta ocasión es la que le causó más terror. Pasa un tiempo de esto. Se acostumbran un poco porque es algo que no pasa todos los días, es algo que tampoco es tan grave, el tema de las puertas. Pero siempre había como esta sensación de que había algo ahí en la cocina, había algo con esa puerta en particular que a Jesús no lo dejaba tranquilo. Una noche nos cuenta que había un maratón en un canal de televisión de Bob Esponja y al finalizar el maratón iban a estrenar un nuevo episodio, pero esto ya era un poco tarde, ya un poquito de noche. Entonces él le pidió permiso a sus papás y junto a su hermana hicieron una especie de pijamada en la sala, acomodando cosas para unas almohadas, unas cobijas y demás, para ver este maratón juntos y después de que se acabara apagar la tele y dormir. Sin embargo, nos dice Jesús que su hermana, siendo menor, no aguantó mucho tiempo y antes de que el maratón terminara e incluso el capítulo nuevo se estrenara, se quedó dormida. Él no, él sí soportó ver más noche, vio el capítulo nuevo y nos dice que tenía una costumbre, que de hecho yo también llegué a hacer eso varias veces, que era de que en vez de apagar la televisión, a él le parecía agradable la luz y el sonido leve de la televisión de fondo para dormir. Entonces lo que hacía era esta función de programar para que se apagara en media hora, 40 minutos, una hora. Sí. Y fue lo que hizo. Lo dejó en un canal random, le bajó el volumen, un canal que supiera que no iba a tener ruidos estridentes ni mucho menos, y se preparó para dormir. Pero algo empezó a entrar en él, una especie de miedo, una especie de sensación rara de que algo no andaba bien alrededor. Y obviamente, lo primero que hizo fue mirar hacia la cocina y hacia esa puerta que tantas veces le había provocado una sensación similar. Pero no vio nada. Vio que la puerta estaba ahí, cerrada, como la habían dejado. Sus papás ya estaban en su habitación dormidos, no había ruidos extraños, no había nada. Pero había una sensación que no se le quitaba de encima, así que trató de acomodarse para dormir. Y la sensación se mantenía, y durante el paso de los minutos, mientras él estaba tratando de conciliar el sueño, no podía porque su mente no dejaba de correr una y otra vez la idea de que algo malo estaba pasando. Esto creo que les ha pasado a muchas personas alguna vez, y en la mayoría de las ocasiones lo que sucede es que simplemente o te quedas dormido o no pasa nada. Y a lo mejor no puedes dormir bien, pero al final tienes una noche tranquila hasta cierto punto. Jesús pensó lo mismo. Y decidió por última vez volver a levantarse del sillón, observar hacia la puerta de la cocina y tratar de asegurarse de no hay nada. Lo hizo lentamente, obviamente esto ya estaba todo en oscuridad, la televisión incluso ya se había apagado, pero había algo de luz que llegaba de la ventana de la cocina que dejaba ver hacia ahí un poco. Y cuando Jesús se asomó, nos dice que casi se cae de espaldas y sintió como la sangre se le heló por completo. Porque ahí, en la puerta, ahora abierta, había alguien. Había una silueta que apenas se distinguía, pero sí se notaba claramente que era la de un ser humano, un adulto, un hombre. Y este hombre se estaba moviendo, muy lentamente. Caminaba como con unos pasos muy tropezados y muy lentos hacia donde estaba él. Y con esta iluminación, Jesús, a pesar de estar aterrado, también estaba paralizado, así que lo único que pudo hacer fue mirar atónito lo que estaba ocurriendo y notó lo que le daría nombre a esta historia, que esta silueta, esta persona, en su movimiento al caminar tenía un movimiento también extraño en la cabeza, y es que las dos partes de su cráneo, la izquierda y la derecha, parecían moverse hacia lados diferentes, opuestos, y luego regresar. Era como si algo hubiera partido a la mitad del cráneo de esta figura y se estuviera moviendo de forma errática. Además de eso, uno de sus brazos, el brazo izquierdo, estaba como colgando más abajo que el otro. En un inicio, esto le pareció a Jesús como una especie de movimiento muy, muy particular, hasta que notando más claramente, vio que realmente no es que la persona tuviera el brazo hacia abajo, estaba su brazo colgando.
casi pendiendo de muy poco para caer al suelo. Esto y esta imagen final del brazo, esa realización de lo que estaba viendo, finalmente algo le despertó que pudo reaccionar finalmente, ya dejar de solo ser un espectador y actuar. Pero la forma en la que actuó fue la que haría cualquier niño. Se asustó mucho, quiso gritar, pero sintió como que ya había un nudo en su garganta que se lo impedía. Y lo que hizo fue solo agacharse, cubrir a su hermana con una cobija y empezar a pedir que por favor lo que sea que estaba ahí simplemente se fuera. Puso atención a ver si escuchaba estos pasos y se percató de que de hecho no los había escuchado tampoco antes, los había visto, pero esta figura no hacía ruido. Nada en él provocaba un sonido. Y eso, más que tranquilizarlo, lo perturbó más porque dijo, si ya está aquí cerca no lo voy a escuchar. Pero pasaron de nuevo segundos, minutos. Jesús ni siquiera sabe exactamente cuánto tiempo pasó, pero se sintió como una eternidad y de pronto volvió a tener el valor para quitarse la sábana y pensó, si lo vuelvo a ver, gritó ahora sí, corro hacia el cuarto de mis papás o tiro algo, rompo algo ruido para que salga alguien. Pero ya no había nada. La puerta, sin embargo, seguía abierta. La puerta de la cocina seguía como la había visto momentos antes, pero ya esta figura estaba desaparecida. Jesús pensó si dejar a su hermano despertarla y decidió que lo que iba a hacer era correr al cuarto de sus papás, que no estaba tan lejos, tocar la puerta muy desesperado y hablarles, y eso fue lo que hizo. El que abrió la puerta fue su papá y le preguntó qué pasaba y Jesús solo le dijo, la puerta de la cocina se abrió. Y antes de seguir explicando, el papá brincó y corrió hacia allá, revisó todo, empezó a encender luces, la mamá se despertó, la hija también, pero no había nada. Y entonces Jesús le dijo, papá, no me vas a creer esto. Yo sé que siempre me dices que es el viento, pero vi a una persona. Vi a alguien y se lo describió. Curiosamente, a diferencia de muchos relatos de esta índole, Jesús nos cuenta que su papá sí le creyó. Sí le dijo que él creía lo que él había visto. No le dijo, fue una pesadilla, te lo imaginaste. Le dijo, te creo, pero no sé qué hacer. Y lo que hizo fue tratar de hablar con la casera. Una señora mayor que de hecho, curiosamente, ya había hecho un par de comentarios al modo de broma sobre que la casa, el departamento estaba embrujado. O les preguntaba de que no los han asustado, pero parecía todo siempre ser una broma. Y la siguiente vez que la vieron, cuando les iban a pagar el alquiler, lo volvió a hacer. Y entonces el papá aprovechó la oportunidad y en vez de reírse como lo hacía normalmente, se quedó muy serio. Y le dijo, sí, de hecho sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué sabe de este lugar? ¿Por qué no nos había dicho? Y la cara de la señora también cambió. Y muy a fuerza tuvo que explicar a qué se refería. Y confesó que de hecho varios años atrás, en ese mismo lugar, había un inquilino que había perdido la vida porque alguien que nunca atraparon entró a su casa y en la noche lo atacó con un hacha, partiéndole la cabeza, partiéndole el brazo y acabando con su vida de forma muy brutal. Nos dice, de hecho, Jesús que tiene, como dije al inicio, más relatos de este lugar, pero que no aguantaron mucho más tiempo y después de varios meses, cuando ya se pudo, que la situación lo permitió, se mudaron a otro lugar nuevo y todo se terminó, pero nos dejó como mensaje que quería compartirnos más relatos, que no solo vivió él, pues sus papás empezaron a hablar con los vecinos y se dieron cuenta de que de hecho esta imagen la habían visto más personas también cercanas y otras cosas similares, como que todo el edificio tenía algo más. Pero nos quedaremos en espera de estos relatos si es que Jesús nos lo envía y por lo pronto pues le agradecemos por el relato que nos mandó. Muchas gracias por el relato y es de los más fuertes en cuanto a lo gráfico que hemos traído, creo. Creo que sí. Es una historia muy fuerte y además imagínate el miedo de ver algo así, o sea, incluso de ver a una persona viva así debe ser muy fuerte. Ver algo que no es humano, que tú sabes que no está vivo, con un aspecto tan aterrador debe ser algo muy, muy, muy horrible. Además la implicación para mí de que si fue la víctima de un asesinato, el hecho de que anda ahí vagando de alguna forma, también te da esta idea de que está sufriendo incluso más allá de la muerte, ¿no? Y eso también siempre le da un toque muy espeluznante. Súper aterrador. Vamos entonces con la siguiente historia. Correcto. Esta siguiente historia fue enviada por Eli Lugo y voy a hacer algo diferente con mis historias en esta ocasión porque justamente hay algo curioso con ellas. En las tres, creo, el título es un spoiler de la historia. Ok. Entonces, en esta ocasión voy a contárselas y a decir el título al final. Muy bien.
para pues no quemar esa parte de la historia, ¿no? Es una historia bastante simple, donde pasa algo que no es ni por asomo tan fuerte como la anterior, pero que sí creo, y más siendo un niño, debe ser algo bastante aterrador. Eli nos cuenta que en una ocasión llegó tarde a su casa después de la escuela. Algo que probablemente nos ha pasado a todos. Y es que ella se quedó en casa de unos amigos haciendo un trabajo después de la escuela y terminaron ya bastante tarde, haciendo que casi fuera de noche. Eran alrededor de las 6:30, casi las 7, cuando ella llega a su casa. El problema es que no le había avisado a sus papás de esto. Así que obviamente ellos se molestaron muchísimo. Ya habían estado preguntando por ella, tratando de buscarla, porque no sabían qué había ocurrido. Cuando llega, la regañan. Obviamente están contentos de que esté bien, pero entiendo este sentimiento de padre de no me avisaste y ahora me preocupé y ahora pues no sé, o sea, creí que te había pasado algo malo, ¿no? Sí. Y pasando el susto pues llegó el regaño. Ella, siendo todavía una preadolescente, pues estaba en una etapa donde no era muy comprensiva o receptiva con este tipo de situaciones, así que lo que hizo fue molestarse mucho con ellos e irse a su cuarto a encerrar. De hecho, un poco más tarde, su papá subió, tocó la puerta, pero ella no le quiso abrir. Aún así, él abrió la puerta y ella creyó que estaba invitándola a cenar, porque más o menos a esa hora es que ellos cenan. Ella solo se quedó quieta, se quedó en silencio y como una especie de venganza o de berrinche, aplicó la ley del hielo, ¿no? Sin embargo, en su cuarto, que ya estaba a oscuras, eran después de las 7, donde ella estaba solo mirando su teléfono, vio como su papá, o la silueta de su papá, se acerca hacia ella, se pone a un lado, y ella, creyendo que le va a dar un sermón, que le va a dar un regaño, decide no hacer contacto visual, no hablar, no decir nada y seguir en lo suyo, ignorándolo. Entonces, su padre, ella siente que se da cuenta de esto. Lo único que hace es que se inclina hacia donde ella está y le da un beso en la frente. Después, se levanta, se va del cuarto y cierra la puerta, dejando otra vez todo en oscuridad. Esto, bueno, ella no le toma mayor importancia, sigue en su teléfono, sigue platicando, haciendo cosas, viendo cosas. Y a eso de las 9:10 de la noche, pues ya comienza a tener hambre, ya comienza a reflexionar un poco y decide salir de su cuarto, bajar a la cocina, tal vez para prepararse algo y también para hablar con sus papás y decirles que lo que hizo no estaba bien. Baja la escalera, llega hasta la cocina, ve a su padre en la sala y le dice, pues, perdón por no bajar hace rato cuando me fuiste a buscar a mi cuarto. Su padre voltea y su reacción es bastante rara porque le dice que en ningún momento subió a buscarla, que de hecho al verla tan molesta decidió dejarla que se le pasara el coraje estando en su cuarto y que ni él ni su mamá habían subido en ningún momento y que esta era la primera vez que la veía después de la pelea y de la discusión que tuvieron. Ella se queda bastante extrañada y dice, es que yo te vi, o al menos creo haberte visto, porque como les dije, lo estaba ignorando, no estaba viéndolo directamente. Pero esta silueta coincidía con su papá, coincidía con esta fisionomía. Cuando convivimos a diario con alguien, sabemos incluso cómo se siente su presencia, es algo extraño, pero sabemos cómo son los pasos que da alguien, cuál es el sonido que hace al abrir la puerta, porque todos tenemos una manera particular de movernos y de hacer las cosas. Y ella estaba convencida de que era su padre. Esto podría quedar como una confusión, una broma incluso de su papá. Sin embargo, cuando ella vuelve a su habitación y va al baño para lavarse los dientes, para prepararse para dormir, se da cuenta de algo muy particular y también muy extraño. En el espejo, ve que justo en la frente donde su papá, o quien ella creyó que era su papá, le había dado un beso, tenía un círculo casi perfecto, como si fuera una especie de quemadura, justo donde había recibido ese beso. De quien sea que haya sido y que definitivamente no era su padre. Ella no supo cómo interpretar esto. Algunos podrían pensar que fue una especie de pequeño castigo por su actitud con sus padres. Algunos podrían creer que es otra cosa, que ella estaba ahí en la casa.
Ella solo nos dice que fue lo único raro que le ha pasado hasta ahora, que no se ha repetido, pero hasta la fecha sigue sin saber qué o quién era esa cosa o ese ser que se acercó y le dio un beso en la frente, dejándole una marca tan extraña. Y además, tomando de alguna forma la fisionomía, la forma de su padre. Esta historia termina aquí como un misterio bastante extraño, como una anécdota muy cortita, pero muy interesante, y que también creo nos podría haber pasado a cualquiera sin que nos diéramos cuenta siquiera. ¿Quién sabe cuándo saludamos a alguien? Cuándo vimos que alguien pasó por el pasillo y lo interpretamos como es mi hermana, es mi hermano, es mi papá o es mi mamá. Y tal vez era otra cosa. El título de esta historia es Un ser extraño me besó. Qué buena historia. Y he escuchado este tipo de relatos, he escuchado este tipo de historias donde incluso a veces alguien ve de reojo entrar a la casa a una persona que piensan que es un familiar, alguien que vive con ellos y que después no pasó. Eso me pasó a mí, de hecho. Ya te lo he contado, creo que lo he contado en algunos podcasts. Me parece que justo lo contaste en la pensión cuando fuimos con Fede y Chris. Es verdad que saludos a la gente de la pensión. Pero bueno, para quien no lo sepa o no lo haya escuchado, en alguna ocasión yo todavía viviendo con mis padres, siendo estudiante, estaba en la parte del escritorio de mi cuarto, que tú llegaste a ir muchas veces, llegaste a vivir en mi casa. Teníamos este escritorio con la computadora que estaba paralelo a la puerta, y justo abriendo esta puerta estaba la puerta del baño. Entonces, en esa ocasión tenía la puerta de mi habitación abierta, estaba trabajando en la computadora, cuando veo pasar a mi madre hacia el baño, y pasó esto justamente, que yo la vi de reojo, pero tú reconoces la silueta, el movimiento de la persona. Uh-huh. Y vi que mi madre abrió la puerta del baño, entró y, pues, bueno, normal, ¿no? Si no fuera porque a los pocos momentos veo que mi mamá viene y creo que traía así como un trapeador, algo que andaba haciendo cosas en la casa. Y yo no la había visto salir, entonces sí me quedé como, oye, ¿no habías entrado a la casa? Perdón, ¿no habías entrado al baño? Me dice, no, yo estaba afuera en el pasillo, estaba, no sé, trapeando, haciendo algo así. Me dice, no, pero no he entrado. Y no le quise decir por qué le pregunté. Pero fue esto, yo no vi a una mujer extraña, no vi a un ser extraño, vi a mi mamá, o a quien yo creí era mi mamá, sí, entrando al baño, que además es una acción súper cotidiana, como ir y darle un beso en la frente a tu hija. Por eso lo decía, porque justo estas historias van mucho de ese tipo de patrones donde se repite una acción o algo que esta persona sí hace. Uh-huh. No es como, vi a mi mamá pero se estaba comportando extraño. No. Siempre son acciones como entró a un lugar o interactuó conmigo de una forma directa o indirecta, pero que es normal, y después te das cuenta que no era esa persona. Sí, en historias que nos han llegado de doppelgangers, que son estos como gemelos malvados, digamos, hay historias similares de gente que dice, llevé a mi novio con mis papás, ¿no?, a la casa, y de repente lo vi en el cuarto y resulta que él estaba en el baño. Uh-huh. O no sé, este tipo de situaciones donde algo, al parecer, pues se hace pasar por alguien que conoces y que quieres. Sí, ha pasado hasta en llamadas. Ya contamos hasta relatos de eso, de que reciben llamadas con la voz de una persona que no te llamó o que incluso ya falleció, ¿no? Sí. Dejen en los comentarios si es que les ha ocurrido algo así. Y aprovechando, les recordamos que sus relatos, como estos que acabamos de contar y los que siguen, los pueden enviar al correo mundocreepyhistorias@gmail.com. Ahí los vamos a estar leyendo con mucho gusto. Si dejan en el asunto del correo qué temática es la que creen que entra más con su relato, o temática si hay más de una, pues con mucho gusto eso nos ayudaría bastante, pero siempre los estamos leyendo. También pueden adjuntar evidencia o lo que tengan y nosotros con mucho gusto también lo mostramos, lo leemos y demás. Pasamos a la siguiente historia, ¿te parece bien? Sí. Muy bien. Esta segunda historia que yo recopilé me pareció muy interesante. Llegó justamente en la época, hasta que ya tiene un ratito, en la que estábamos hablando mucho sobre el tema de las mascotas. Más particularmente cuando hicimos un video sobre historias relacionadas a los gatos. Y es que creo que tanto los gatos como los perros tienden a tener esta aura de que ven cosas o perciben cosas que nosotros no. Y en particular esta persona de hecho me pidió que pues se mantuviera anónima. Ahorita van a entender por qué. Y creo que te voy a copiar un poquito en el tema de... El título lo digo al final porque también es un spoiler del relato. Ok. La persona que nos lo mandó nos dice que no le pasó a esta persona, no le pasó a esta chica, le pasó a una prima suya muy cercana. Y ocurrió así. Esta prima vive con otros dos primos de la persona que le envía, o sea, hermanos de ella, su mamá y su papá. Esa tarde
habían decidido salir a hacer unas compras y sus 2 hermanos salieron con su mamá y aprovecharon para sacar a los 2 perritos que tienen como mascotas para que pasearan un rato, y es como hacer 2 cosas en una sola vuelta. Ella se quedó sola en casa, solamente con la compañía de 3 gatitos, que eran sus otras mascotas. Lo que nos dice la persona que envía el correo, la persona anónima, es que su prima en ese momento de su vida estaba pasando un cuadro depresivo muy fuerte. Ujú. De hecho, bastante fuerte, porque ya había tenido intentos de quitarse la vida. Pero en ese momento era uno de esos días, una de esas rachas donde parecía que todo iba mejorando, pero no era así. En realidad la estaba pasando todavía muy mal, y aprovechando que se quedó sola y con estas ideas que abrumaban su mente, decidió pues tomar la decisión más fuerte, más difícil. Y lo que hizo fue tomar un montón de pastillas que eran para dormir, de somníferos. Ajá. De diferentes estilos, y empezó a tomar una tras otra, con la intención completamente clara de acabar con su propia vida. Lo que ella contó fue que empezó a sentirse muy pronto mareada, con mucho malestar, con ganas de devolver el estómago, pero lo que más la abrumó fue una sensación de mareo, donde ya su vista se volvió nublada y de pronto sus pasos ya no los podía controlar, por lo cual cayó al suelo. Cuando cayó se intentó acomodar un poco, boca arriba, y ahí se dio cuenta de otra cosa. No podía respirar bien. Algo le estaba impidiendo respirar y sentía como cada vez que inhalaba pasaba menos aire, y era algo muy frustrante y desesperante. En ese momento, ella, estando en el suelo, pensando que ya está a punto de acabar todo, con la vista todavía un poco nublada, empezó a ver hacia todas partes y notó rápidamente algo que llamó mucho su atención. En la puerta de entrada había algo o alguien. Era una figura que era una persona, se parecía a un hombre muy alto, extremadamente alto, no inhumano, pero sí muy alto, que parecía portar una especie de abrigo, o eso parecía, porque ella solo podía ver como la silueta, como si fuera una sombra, y también un sombrero. Esta descripción seguramente les suena de algo, porque es muy similar a la típica descripción del hombre en el sombrero, el Hat Man, Sí. de muchas historias de parálisis del sueño. Sin embargo, ella no lo vio como esto. Ella sentía que esta era la figura de la parca, de la misma muerte que tal vez estaba ahí. Y de hecho la figura no hacía nada. Estaba solo de pie, sin moverse, sin hacer nada. No sabía si mirándola fijamente, pero eso sentía. Y lo que también notó es que cuando ella vio a la figura, parece que al mismo tiempo los gatitos la notaron. Y 2 de los gatitos empezaron a caminar hacia esta figura completamente erizados, maullándole con mucha rabia, como tratando de alejar a esta figura. El tercer gatito, una gatita, que era la más grande, no fue con ellos. Lo que hizo fue quedarse, se puso en el pecho de esta chica y empezó a maullarle muy fuerte, muy diferente a como lo estaban haciendo los otros 2. Era un maullido desesperado, como cuando los gatos ruegan por algo, como por comida o así, de esta forma desesperada, pero lo estaba maullando directamente a la cara. Ella dijo que sintió como que lo que estaba haciendo era tratando de mantenerla despierta, tratando de hacer que no se desvaneciera, porque fue lo que empezó a sentir. Empezó a sentir cómo todo se empezaba a apagar muy lentamente, mientras la figura solo se mantenía ahí, y su respiración cada vez era más complicada, más entrecortada, más breve, con mucho menos aire entrando. Finalmente, lo que hizo la gata la distrajo lo suficiente para mantenerla consciente, hasta que de pronto escuchó la puerta azotándose y las voces de sus hermanos, de su mamá, gritando desesperados, notando lo que estaba pasando y tratando de realizar los procedimientos necesarios para ayudarla, llamar a una ambulancia que afortunadamente llegó muy rápido y su vida pudo ser salvada. Después de que pasa esto, ella te termina desmayando, de hecho, en medio de todo esto, y cuando despierta en el hospital. Está su mamá a un lado y habla con ella y llora mucho, diciéndole pues que no la quiere perder, que no le gusta que haga esas cosas, que necesitan seguir trabajando en ese tema, ¿no? Pero ella está más que pensando en lo que hizo, está pensando más en lo que vio, en lo que experimentó, y le cuenta. Y su mamá se pone un poco extrañada y le dice, bueno, es que yo también noté algo, bueno, no yo, pero tus hermanos y yo notamos algo extraño. Cuando íbamos de regreso a casa, en cierto momento los perros se pusieron como locos.
empezaron a ladrar hacia la nada, pero nos estaban jalando las correas. Y como contexto nos dice que los perros eran muy obedientes, por eso vivían en casa y no había problema de llevarlos al centro comercial incluso. Eran perros muy educados, bien entrenados, y empezaron a jalonearse y no lo dejaron de hacer hasta que llegaron a la puerta, y en la puerta estaban gruñendo, ladrando, y por eso entraron azotando la puerta, porque no sabían lo que estaba adentro, pero intuían que algo malo estaba pasando si los perros actuaban así. Y afortunadamente pues nos cuenta la persona anónima que manda el correo que su prima está bien, sigue trabajando en ese tema de su salud mental, pero no ha intentado de nuevo quitarse la vida. Esa experiencia de cierta forma la marcó bastante y le hizo sentir que tanto los gatitos como la gata que tenía en el pecho y como los perros sí se percataron de que tal vez ese día realmente sí la estaba visitando, pues esta figura de la muerte, aunque tuviera esta imagen que está asociada a otras cosas. Sí. Y ahí termina el relato. Sí se dieron cuenta de que algo andaba mal, ¿no? Y el relato, por cierto, que no dije al principio, se titula Mi gata me salvó la vida. Muy buen título, muy buen relato. Está fuerte porque ya es la segunda vez, creo que traemos a este podcast relatos que tienen que ver con casi morir. Sí. En la otra ocasión de forma involuntaria, aquí pues de forma voluntaria. Pero pues nada, también es aterrador todo este aspecto de la muerte, en el verla como una figura, ¿no? Verla como una figura tangible, y eso debe ser algo muy abrumador. Pero también es aterrador el tener estas historias en la familia, el saber que pues hay gente que está viviendo sus propias batallas y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Eso también es bastante fuerte. Y gracias a la persona anónima. Bueno, sí vi el nombre porque lo incluyó en el correo, pero nos pidió que no lo dejáramos. Sí. Como siempre les agradecemos, no solo por compartir los relatos, que eso es algo que agradecemos siempre, sino además por compartirnos de pronto cosas que para ustedes, para el público, es un relato interesante, algo que escuchar, que ver de cierta forma como para entretenerte o asustarte, pero para alguien es parte de su vida y momentos importantes y claves. Uh-huh. Entonces gracias por la confianza y gracias a la comunidad que siempre han sido súper receptivos y también los recibe muy bien. Muy bien, pasamos entonces con la siguiente. Uh-huh. Esta historia fue enviada por Cedric Zuleta desde Guatemala. Le mandamos un saludo a él y a su familia. Saludos que a están Guatemala. involucrados en esta historia también, su familia. No me pidió como tal pedir anonimato, pero sí voy a omitir como algunos puntos, como ciertos nombres así, porque a mi consideración sí podría ser como demasiada información. Ok. Entonces, porque él sí fue como muy detallado en su relato. Pero, igual que en la historia anterior que les conté, el título lo voy a decir hasta el final. Muy bien. Él nos cuenta que hace no mucho sus padres y él emprendieron un nuevo negocio que tiene que ver con la venta de camarón. Su madre viene de un pueblo que es un pueblo pesquero, un pueblo camaronero, donde la calidad de este producto, de este animal es muy buena, ¿no? De muy buena calidad. Así que emprendieron con este nuevo negocio, donde un fin de semana se van al pueblo de su mamá, compran bastante camarón, al día siguiente regresan y luego lo venden durante la semana. Un negocio bastante bueno y un negocio muy común también, incluso aquí en México, ¿no? El de ir a surtirte de algún lugar de calidad y venderlo. Ahora, la historia es que ellos estaban viajando por carretera y después por una brecha, una calle de terracería un poco más pequeña, por donde tienen que pasar para llegar al pueblo. Si bien es un pueblo pequeño, es un pueblo lo suficientemente grande para que no todo el mundo se conozca y también para tener su propio equipo de fútbol, lo que es importante para esta historia. Ok. Mientras estaban por este camino de tierra un tanto accidentado, vieron cómo a la orilla estaba caminando hacia el pueblo un muchacho. Un muchacho que se veía un tanto desaliñado, también un poco confundido, despeinado, con la ropa no sucia, pero sí maltratada, digamos. Traía un pantalón de color claro y traía una playera que era la playera del equipo local del pueblo, un equipo muy querido y que tiene aficionados también, pues bastante devotos a él. Algo que llamó la atención, porque además era un camino, como les dije, un tanto accidentado, es que el chico no llevaba zapatos, llevaba solamente calcetines. Ok. Así que el padre de Cedric se detiene al lado de él y le pregunta si va hacia el pueblo y si lo puede llevar.
Este chico voltea, se ve contento al verlos y les dice que sí, por favor, que va al centro del pueblo, que lo pueden dejar cerca de donde está el cementerio que está a la entrada, y ahí ya él se va. El chico sube en la parte de atrás en el asiento y arrancan el camino que ya no estaba tan lejos del pueblo. Durante aproximadamente 25 minutos, que era lo que les restaba, se pusieron a platicar con él, les dijo su nombre, les dijo que la razón por la que estaba así es porque un día antes había habido una riña en el estadio debido a los dos equipos contrarios, su equipo y pues otro que iba de visitante. Y al parecer, esta riña de fútbol escaló tanto que se convirtió en una trifulca enorme con bastante violencia. Incluso hubo gente que llegó a soltar disparos y pues él terminó así como pues bastante golpeado, ¿no? Claro. Y les contó sobre esto, les contó de otras cosas. Llegaron al pueblo, lo dejan donde él pidió y se van a hacer sus compras y todo lo que tenían que hacer. Visitar a la familia también, que aprovechaban para hacerlo, ¿no? Al día siguiente, cuando van a volver, la madre les sugiere que vayan al cementerio porque quiere visitar las tumbas de familiares que no ha visitado, ¿no? Ellos acceden, van al panteón, entran y mientras están llegando hacia las tumbas, se dan cuenta de una tumba nueva. Una tumba que tiene una fotografía que ellos reconocen de inmediato, porque es la fotografía del chico al que le habían dado aventón. Okay. Incluso lleva la playera de fútbol que llevaba. Ellos se quedan muy confundidos. Cedric nos cuenta que en ese pueblo es muy común que en las tumbas se incluyan las fotos de la gente. Es como una especie de tradición. Y esta tumba era nueva, no tenía mucho tiempo. Se quedaron viéndola y vieron que sí era él. Y si no era él, era alguien idéntico. No tuvieron ni siquiera que preguntar, porque había un trabajador por ahí, un trabajador del panteón, que sin que ellos le dijeran nada se acercó y les dijo que era muy triste lo que le había pasado a ese chico, porque había muerto en una riña de fútbol y le habían dado 3 disparos. Okay. Él era muy aficionado a ese equipo y ni siquiera estaba peleándose con nadie, pero estas cosas son así. Y alguien del equipo contrario lo vio con esa playera, le disparó y lo mató. La historia realmente termina ahí. Pero Cedric nos dice que para él y para su familia es muy fuerte, porque vieron a esta persona como a cualquier otra persona. No estaba, además de su aspecto, que podría calzar con alguien que ha estado en una trifulca, no tenía nada raro. Era un chico perfectamente normal, que hablaba como cualquier otro, que se movía como cualquier otra persona y que se veía su piel y todo como un ser vivo, ¿no? Sí. Y cuenta que es bastante fuerte saber que estuvo él sentado junto a un muerto por 20 o 25 minutos charlando y le cuadró perfectamente que les pidió que lo dejaran en el cementerio. Esta es una historia que la verdad me gustó mucho, se me hizo muy interesante, se me hizo muy triste también por el final del chico, porque también creo yo que de las cosas más estúpidas por las que te puedes morir es por una riña que tiene que ver con deportes o con, no sé, con apuestas, ¿no? Con este tipo de cosas. Pero bueno, le tocó la mala suerte de estar en medio de esto. Sí. Y con esto termina la historia, que por cierto lleva por título Le dimos aventón a un muerto. Es interesante porque justo estaba pensando que cuando el chico mencionó lo de la riña, me hizo pensar que él no se dio cuenta de lo que le pasó. Ajá. Pero al mismo tiempo pidió ser llevado al cementerio, lo que implicaría que tal vez sí sabía, o no sé qué tan consciente podría estar. Es común el tipo de relatos donde una persona fallece y no se da cuenta que ha fallecido y por eso está vagando de esta manera, ¿no? Sí, que también podría ser inconsciente la petición del cementerio, ¿no? Que tal vez él no sepa por qué. Hay un detalle, por cierto, que olvidé contar por completo en la historia, y es que una de estas cosas raras que notó Cedric, porque él se sentó junto a él, era el olor de esta persona. No es que oliera muerto o algo así, pero tenía un olor como a formol, como algo así, un químico. Okay. Y dice que tiempo después él se enteró de que hay una sustancia que le inyectan a los cuerpos en la morgue, cuando los preparan más bien en las funerarias, y que tiene este mismo olor.
Entonces... Ese olor está muy ligado con las morgues, precisamente. Exactamente. Eso es lo sí. que dicen que huele a una morgue. Sí. Entonces, ese detalle, discúlpenme, se me había pasado por completo, pero es algo que él contó y que sí da bastantes escalofríos. Fíjate, no, te lo juro que es de forma completamente honesta, pero esto me recuerda mucho al último video que se subió en Mundo Creepy, que fue el que se subió porque habla de los fantasmas del tsunami de Japón Sí. de 2011. Y esta idea de diferentes tipos de apariciones es más interesante, porque en ese video conté que aparecía gente que pedía taxis o aventones a zonas que estaban destruidas. Había otros que iban hacia los cementerios. Ujú. Había otros que no interactuaban, pero hacían una rutina que hacían en vida, como ir a visitar un lugar de té, tomar un té incluso y luego irse, quién sabe a dónde, porque la gente nunca vio a dónde se fueron estas personas, pero gente que sabían que había fallecido en la tragedia. Entonces, justo hablaba en ese video, y por eso lo menciono también, que hay como toda esta idea para mucha gente de que cuando una persona fallece en este tipo de circunstancias tan repentinas, pero también como muy impactantes, o sea, como son eventos muy fuertes, Sí. mucha gente tiene la creencia de que no se dan cuenta o no trascienden porque están como en este limbo entre la vida y la muerte y están ahí vagando. Y no es como que tengan algo que cumplir en la vida ni nada, simplemente se quedaron atrapados ahí. Y ahorita tú decías cuando terminaste la historia, es una historia aterradora, pero también es muy triste. Y sí, porque muchas veces las historias de fantasmas inevitablemente están ligadas con algo de tragedia, Sí. de tristeza. Y eso creo que las hace también muy interesantes, las hace sentir más cercanas de pronto. Sí, estoy de acuerdo. Pasamos, ¿te parece bien, a la siguiente historia? Muy bien. Adelante. Esta historia nos la envió Emiliano Esquivel. Emiliano nos cuenta que es muy fan del canal y le mandamos un gran saludo. Emiliano, muchas gracias por compartirnos tu relato. Y nos dice que es algo que ocurrió cuando era niño. Esto cuando tenía unos 8 o 9 años aproximadamente. Y primero nos da un poco de contexto sobre el lugar donde pasaron estas cosas que les voy a contar. La historia se titula Los muñecos estaban llorando. Uf. Emiliano dice que a él no le gustaba ir a casa de su abuela, la mamá de su mamá. Y esto es debido a que la casa de su abuela era un lugar que a él, siendo un niño, le parecía feo en general. Era un lugar oscuro, había muy poca iluminación, había varias habitaciones que eran bastante viejas y no tenían energía eléctrica, por lo cual tenías que entrar con una vela o con otro tipo de iluminación que no existía en el lugar. Y además su abuela tenía una costumbre que le parecía bastante perturbadora y hasta que creció la entendió y ahorita se las voy a explicar. Él dice que si bien toda la casa tenía esta misma vibra de un lugar viejo, un poco descuidado, no necesariamente sucio, pero sí con cosas antiguas que hacen sentir como que estás en otro lugar, que no estás en el presente, había una habitación en particular, una que estaba más allá del comedor, la cual tenía de hecho este mismo problema. No había energía eléctrica porque era una habitación construida muchos años atrás y era tan vieja que incluso las dos entradas que había, desde el comedor y desde el patio trasero, siempre se quedaban atoradas o trabadas y era difícil a veces abrir, ya sea por dentro o por fuera. Emiliano nos dice que de hecho se sincera porque no se acuerda de todos los detalles, así que trató de no llenar los espacios y nos dice, la verdad lo que recuerdo solamente es que un día estábamos ahí, yo estaba muy aburrido y empecé a explorar. Y por alguna razón quise entrar en esa habitación, tal vez por morbo, pero no recuerdo si fue eso o por cualquier otra razón. Pero lo que sé es que no tenía que entrar ahí. O sea, nadie sabía que yo iba a estar ahí. No es como que me mandaron a buscar algo. Esa habitación a él le generaba miedo y mucha curiosidad morbosa un poco, porque esta habitación era la que le daba esta imagen, ¿no? De lo que hacía su abuela. Y es que su abuela tenía muchas muñecas ahí. Muñecos como de bebé, muñecas de trapo, de diferentes tipos, que todas estas estaban colgadas, cubriendo el techo y las paredes. Y había un montón de todos tipos, y todas eran viejas. No había ninguna muñeca nueva que se viera en buen estado siquiera. Algunas les faltaban partes, pero ahí estaban, como si fuera una decoración de una especie de museo de muñecas o algo similar, pero con una vibra horrible. Y adornando todo esto, había justo encima de la puerta que daba al patio
una figura de un Cristo, hecha de cerámica. Una de estas grandes, de estas que tienen un tamaño bastante considerable, porque nos dice que del marco de la puerta al techo había muy buen espacio, así había estado construido el lugar, y aún así este Cristo cubría todo. De hecho, sus pies y la parte de abajo de la cruz incluso pasaba un poco pues digamos que sobresalía, ¿no?, del marco de la puerta. Sí. Y además, Emiliano dice que cada vez que cruzaba por ahí o entraba, siempre tenía la misma sensación de que tanto el Cristo como los muñecos lo miraban. No es que viera que lo miraban, pero era la sensación. Era la idea de tal vez tantos ojos, por más que fueran falsos, en un solo lugar, pues daban esta vibra. Y esa vez, como dije antes, no sabe por qué entró ahí, no sabe a qué entró, pero lo que recuerda es que de pronto, cuando se empezó a asustar por la vibra de este lugar, se dio la media vuelta, con una vela en su mano, una vela con la que estaba apenas iluminando todo lo que estaba a su alrededor, y al empujar la puerta se dio cuenta de lo peor. La puerta estaba trabada, estaba cerrada. Él dejó la vela en el piso para con sus dos manos tratar de jalar o empujar la puerta vieja, que hiciera ruido, que alguien se diera cuenta. Pero no funcionó. La puerta seguía trabada. Hacía ruido, él empezó a gritar, no demasiado para que no lo regañaran, pero para llamar la atención de algún adulto cercano a alguien. Pero no funcionó, nadie lo parecía escuchar. La puerta no cedía. Y entonces pasó algo que empeoró una situación ya desesperante, ya espeluznante, y la llevó a otro nivel completamente diferente. Este lugar estaba en silencio. Lo único que se escuchaba era la respiración agitada de Emiliano, la puerta moviéndose y poco más. Entonces fue fácil detectar cualquier otro ruido que se hiciera en el lugar. Y lo primero que escuchó fue una especie de jadeos que no provenían de él. Y estos jadeos empezaron a incrementar en velocidad, en volumen, en fuerza. Y pronto quedó clarísimo para él que había el sonido de varias personas, o en este caso, varios bebés o niños muy pequeños llorando. No un llanto de estos que es un grito estridente, sino más como este llanto un poco callado, pero constante. Y que además empezaba a ser más intenso y más intenso y más intenso. Y entre toda esta sinfonía horrible de sonidos, Emiliano se quedó parado viendo hacia la puerta, pensando en ni siquiera voltear porque no sabía lo que iba a ver, no quería. Empezó a llorar, empezó a empujar la puerta más fuerte, a querer gritar, pero le daba miedo que hacer ruido llamara la atención de estas cosas que estaban haciendo ruido atrás de él. Y trató de tranquilizarse, trató de buscar la forma de llamar la atención, de abrir, de hacer algo. De cierta forma, a pesar de ser un niño pequeño, mantuvo hasta cierto punto el control, hasta que escuchó otra cosa. Ya había este ruido constante de llanto, pero ahora se escuchó el sonido de algo moviéndose desesperadamente, y una especie de jadeos que ya no se escuchaban como de un niño. Emiliano, a pesar de que estaba completamente aterrado, no sé si por curiosidad, no sé si por instinto, solo lo sabrá tal vez él o quizás no, pero se giró lentamente y notó que los muñecos estaban quietos, emitiendo ese sonido espeluznante, pero quietos. Pero la figura del Cristo no. La figura del Cristo se estaba retorciendo en la cruz, estaba mirándolo fijamente y estaba jadeando de dolor. Y lo peor fue cuando de pronto escuchó un nombre que él no conocía, el nombre de una niña que el Cristo estaba diciendo. Apenas se entendía porque era como si no pudiera respirar esta figura, pero se entendió. Y en ese momento Miguel perdió el control por completo, empezó a patear la puerta, empezó a gritar, empezó a llorar. Y pasó otra cosa extraña, si todavía cabe, y es que al empujar la puerta finalmente en una de esas ocasiones se dio. Y cuando lo empujó y se abrió, notó que estaba ahora en el patio de la casa. Si recuerdas, mencioné que la entrada era el comedor y había otra puerta que daba hacia el patio, donde estaba el Cristo. Esa puerta, de hecho, nos dice que estaba todavía peor de trabada. De hecho, nadie la usaba nunca y casi estaba bloqueada. Y no entendió cómo si nunca se movió de su lugar, cómo quedó ahí.
pero no lo pensó mucho, no le dio demasiada importancia a eso considerando todo lo demás y solo corrió hacia donde él sabía que estaban sus papás. Llegó llorando, no se le entendía nada de lo que decía. Incluso cuando lo calmaron no supo cómo hilar las ideas y acomodar lo que había pasado para darle coherencia. Y más o menos lo contó. Pero los adultos no le dijeron nada, más allá de calmarlo y decirle que todo estaba bien. Se le hizo raro que nadie fue a revisar. Es como si no le creyeran, como si no le dieran importancia. Y la historia terminó realmente ahí, pero hay un detalle adicional. Lo que tenía como costumbre su abuela no era solo recolectar muñecas viejas. Las recolectaba de un lugar muy particular. El cementerio para niños que estaba cerca de donde vivía. Manches. Y esto suena muy espeluznante, como que la abuela tenía un tema ahí, ¿no? Pero hay una razón. Si es válido o no, no quedará en nosotros el juzgar eso. Resulta que se enteró ya Emiliano siendo más grande, platicando de esto de nuevo con su mamá, que ella, su mamá, había tenido una hermana mayor a ella, pero que no había llegado a crecer. Pues esta bebé falleció cuando era apenas de meses. La perdieron de una forma inexplicable, ningún doctor supo decir qué le había pasado, simplemente la perdieron. Esto tocó un nervio muy fuerte en su abuela, en la abuela de Emiliano, quien empezó a tomar como costumbre, tal vez como para honrar a su hija, o no sabemos exactamente por qué, ir al cementerio y cada muñeca que veía que alguien dejaba en las tumbas, la tomaba, se la llevaba y la ponía en esta habitación junto al Cristo. Cuando Emiliano habla con su mamá de esto, él recuerda que nunca les dijo lo que el Cristo dijo. No recuerda haberles dicho jamás que el Cristo habló, siquiera. De hecho, ese nombre ya se le había olvidado, el que el Cristo había pronunciado, hasta que su mamá le dijo, sí, es que mi hermana se hubiera llamado de esta manera. Y Emiliano se da cuenta que sí, es efectivamente el mismo nombre que el Cristo dijo, la única palabra que escuchó en ese momento. Y esto, a pesar de los años que habían pasado, le provocó otra vez un escalofrío casi tan fuerte como el de esa ocasión, convirtiendo esta historia, según nos cuenta, en la cosa más aterradora que él ha escuchado y que ha vivido en toda su vida. No manches, lo del cementerio de niños sí me dio escalofríos, la verdad. Está muy fuerte. Está muy fuerte, sí. Es una historia muy, no sé, la verdad me encantó y gracias Emiliano por enviarla. Igual me pidió omitir algunos detalles que sí omití, como de dónde vive y todo eso, porque bueno, igual mencionó cosas personales de su vida y de su familia, pero muy, muy interesante y muy fuerte. Sí, muy buena historia. Vamos a pasar a la siguiente, pero antes les recordamos que nos encuentran en nuestras redes sociales, a mí en todos lados como @Emanuel_Night, a mí como @Kevin Masketman, y al canal como @Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo, que por cierto también ya estamos subiendo esto en Facebook por si lo quieren ver por allá. También se puede. En todos lados estamos tratando de subir el contenido para que lo puedan disfrutar donde estén. Sí, en todas partes. Y bueno, dejen su follow, puntúen, califiquen en Spotify, se puede dejar comentarios, se pueden poner estrellitas y eso. Y en esta ocasión en particular sí me gustaría pedirles a los que estén en alguna plataforma con video, no solo con audio, que nos comenten qué les pareció, cómo se ve, qué tal si les está gustando, cómo es ver nuestras expresiones, ver el fondo, pues todo esto que armamos para ustedes con mucho cariño y emoción. Nos encanta siempre escuchar como su feedback. De hecho, justo ahora que hicimos el cambio en todos los contenidos, pues de repente alguien en persona o por mensajes nos dicen si les está gustando o no, y eso... O qué cambios les gustaría ver. Sí, exacto. También eso, todos los comentarios son bienvenidos. Y con eso pasamos entonces, ahora sí, vamos a la última historia. A la historia que cierra este episodio. Esta última historia, igualmente el título es un spoiler, lo voy a dejar al final. Esto me pasó con las 3 que traje. Pero es una historia que más que aterradora, me parece sí escalofriante, pero también un tanto diferente y hasta cierto punto bonita. Y van a ver por qué. Okay. Involucra, pero en una situación un tanto diferente, a uno de los fantasmas más conocidos que tenemos aquí en México. Esta historia es anónima. Quien la envió me pidió por favor que no revelara su nombre. Y también es una historia un tanto corta. Nos cuenta que tenía esta persona una novia que vivía por la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México, y que a él le quedaba un tanto distante, pero pues claro, eran pareja, estaban enamorados, y él hacía todo lo posible por ir a visitarla cuando se podía. Él viajaba en metro, así que siempre trataba de no regresar tan tarde,
por la zona donde él vivía y también porque pues la Ciudad de México de noche en general no suele ser la más segura del mundo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, en esa ocasión se quedaron mucho más tiempo de lo que ellos habían planeado. Yo creo que también a todos nos ha pasado al ir a visitar a alguna pareja, ¿no? Que siempre se te va el tiempo y siempre terminas yéndote ya mucho después. El punto es que cuando él sale de la casa de su novia, ya estaba oscureciendo, ya era prácticamente de noche. Y además, por si eso fuera poco, parecía que iba a llover y que iba a llover muy fuerte. Ya había truenos, ya había relámpagos, las nubes estaban muy muy oscuras y esto hacía que todo se viera todavía mucho más oscuro que en una noche convencional. Okay. Él comenzó a caminar por unas calles ya un tanto solitarias, unas calles ya sin mucha luz, hacia la estación del metro más cercana, que era donde pues él iba a llegar para irse a su casa. Mientras caminaba, comenzó a llover. Y poco a poco se fue intensificando tanto que tuvo que orillarse y meterse en una especie de callejón en la esquina de un edificio donde pudo protegerse de la lluvia. Y su plan fue esperar un poco ahí entre la oscuridad a que todo se calmara para seguir caminando y pues no empaparse por completo, ¿no? Sin embargo, mientras él estaba ahí, comenzó a escuchar del otro lado del callejón como mucho alboroto. Como si hubiera una especie de fiesta, pero sin música, solo mucha gente hablando, gritando, diciendo cosas que no lograba entender. Estaba oscuro, así que tampoco podía ver con mucha claridad. Pero cuando se asoma, ve que efectivamente hay un grupo de personas. Y son personas que, más allá de... Esto puede sonar prejuicioso, incluso, pero sí tenían pinta, pues, de no ser buenas personas. Uno suele reconocer, ¿no? A alguien que tal vez no te inspira mucha confianza. Uh-huh. Y vio que había 2 o 3 motocicletas, había varias personas, y estaban ahí, y en cierto punto voltearon y comenzaron a verlo, a apuntarlo, y él supo que eso no era nada bueno. Él comenzó disimuladamente a avanzar más hacia la calle, porque estaba como en una parte del callejón, no en medio, pero sí estaba un tanto alejado de la banqueta, ¿no? Comenzó a alejarse y trató de avanzar. Sin embargo, estas personas rápidamente se dirigieron hacia él, llevaban motocicletas, lo acorralaron y pues ya no lo dejaron salir. Comenzaron a preguntar: ¿a dónde vas? ¿Qué andas haciendo? ¿No? Preguntas que son más una cuestión de protocolo, si lo quieren ver así. Como para intimidar. Sí, cuando obviamente su intención es otra, ¿no? Uh-huh. Notó que incluso estaban armados y no parecía que estuvieran jugando, ¿no? No parecía que solo lo quisieran asustar, sino que realmente pues iban a hacerle algo. Cuando ellos se acercan suficiente, él no tiene a dónde correr, no tiene nada que hacer. Y entonces un escalofrío muy fuerte comienza a recorrerlo. Desde la espalda hasta la nuca, siente cómo se empiezan a erizar los vellos de su piel y su pelo también. Y las personas que están junto a él sienten exactamente lo mismo, porque todos escuchan un lamento, un quejido demasiado lastimero, un quejido que no es de este mundo, algo que describe como meramente aterrador y fantasmal. Escuchan el famoso lamento de la Llorona. Y la escuchan gritando, lamentándose, y no suena, según nos dice, como una mujer en peligro, como alguien que está ahí. Se escucha como algo que viene de todos lados, aunque lo escuchan lejos, es como si viniera de todas partes, resuena en ellos y él nota el terror en los ojos y ve cómo estas personas también tienen la piel erizada. A todos les provocó exactamente lo mismo. Escucha cómo este sonido se vuelve más intenso y pareciera que la Llorona está más cerca. Pareciera que está a punto de pasar por ahí. Él se queda paralizado, ya no solo por el miedo de ser asaltado o de algo más, sino también porque está escuchando algo que no es de este mundo. En ese momento, sin decir absolutamente nada, las personas que lo rodean guardan sus armas, se suben a sus motos y se van, porque están aterrorizados. Claro, sí. Se sigue escuchando el lamento y él está ahí. Y dice que de hecho
ese miedo que sintió en un principio ahora era una especie de paz bastante extraña. Y seguía escuchando el lamento y luego lo comenzó a escuchar más despacio y sintió que se alejaba. Hay por ahí una creencia que algunas personas tienen de que si está lejos, si lo escuchas lejos está cerca y viceversa. Pero él dice que sí sintió como si estuviera alejándose. Y al mismo tiempo se sintió seguro. Y sintió que fuera coincidencia o no, pues esto lo había salvado de algo peor. Uh-huh. Cuando esto pasó, la lluvia comenzó a cesar y él, a paso muy rápido, comenzó a avanzar para llegar a la estación. Llegó a la estación, aún se sentía un tanto agitado, un tanto asustado, pero al mismo tiempo tranquilo. Y llegó hasta su casa. Y ese fue ya el fin de esa noche tan extraña y de esa pesadilla. Tiempo después le contó a su novia lo que había pasado. Ella le dijo que efectivamente había muchas historias por esa zona de Coyoacán, de que se lograba de repente escuchar a La Llorona, especialmente cuando había agua involucrada. Como la lluvia de esta Cerca, noche. ya sea cerca de lugares donde hay agua, o en este caso cuando estaba lloviendo. Esta historia termina así, termina con un final pues feliz, si podemos decirlo de alguna forma, porque a él realmente no le pasó nada. Uh-huh. Y dice que le parece muy interesante que todas las historias que involucran a La Llorona pues la muestran como una, no como una villana, pero sí como el ser al que se le teme en la historia, uh-huh, como el ser del que la gente huye. Y él cuenta que de hecho siente un extraño agradecimiento por este ente, que no sabe si fue coincidencia, no sabe si fue a voluntad, pero sin duda, y como es el título de esta historia, él piensa que esa noche La Llorona le salvó la vida. Wow, me encantó esta historia. Es súper interesante. Está muy buena, ¿no? Es Y la primera vez que escucho yo Ajá. esto. He escuchado algo similar con la cegua, pero con las mujeres. Ujú. La cegua tiene más esta idea, es una leyenda también para quienes no la conozcan, muy de aquí de Latinoamérica. Es la imagen de una mujer con un vestido blanco, pero que tiene una cabeza o cara de caballo o del cráneo sin hueso, sin carne. piel, sin carne, sin piel, de un caballo, que normalmente asusta a los hombres. Sí. Y protege a las mujeres a veces de estos hombres que en caminos rurales o en otras épocas, no es que ya no pase, pero cuando era muy común que caminaran las personas en estas zonas oscuras y de tierra y caminos poco poblados para moverse de un lado a otro en las ciudades pequeñas o pueblos, y donde de pronto lamentablemente había mujeres que eran agredidas por hombres que estaban ahí esperando, y hay historias de donde esta criatura las terminaba salvando. Pero esta es la primera vez que escucho algo sobre La Llorona, esta índole. Es que interesante, claro, y entiendo perfectamente la idea de sentirte como hasta cierto punto agradecido, ¿no? Sí, porque claro. sientes que te salvó. Sí, y no sé, igual en los comentarios nos pueden decir qué opinan. Y yo pienso que sí pudo ser coincidencia, que tal vez simplemente se apareció en ese momento. Podría ser. Porque no sé, te digo, yo tampoco he escuchado historias donde La Llorona salve gente. Tal vez hay un montón y no las hemos escuchado. Igual si alguien tiene alguna, pues sí, bienvenido. pero por eso es que esta historia también me llamó mucho la atención, porque es una historia muy diferente, que involucra a un monstruo, un fantasma más bien muy conocido. Se apagó la luz, se le acabó la batería, creo. Ya estamos por terminar. Involucra a un fantasma muy conocido en un contexto completamente diferente. Por eso me encantó esta historia. Buenísima, la verdad. Y pues bueno, gracias a toda la gente que se quedó hasta este punto. Gracias a los que nos han estado apoyando en este y todos o alguno de los proyectos que hemos estado haciendo. La verdad es que fue un capítulo que me encantó, creo que por varias razones. Las historias, como siempre, me encantan. Ahora esta cosa extra de tener las cámaras, de tener la iluminación ya mucho más preparada para que la puedan ver, para que nos acompañen, que se sientan mucho más aquí junto a nosotros. También me encanta y pues gracias, porque todo esto, como siempre, pues es gracias a su apoyo, gracias a sus comentarios, a que compartan, a que nos apoyen en eventos en vivo cuando van, a las ferias de libro, etcétera. Entonces, nada que agregar más que un pequeño pero muy importante anuncio, y es que vamos a tener, o más bien ya lo hemos mencionado varias veces, que este año sacamos un segundo libro. Sí. El libro de 99 historias cortas de terror. Ya lo habíamos mencionado en varios lugares, pero el día de mañana en el canal de Mundo Creepy o en el programa de Misterios de Mundo Creepy se va a publicar un video especial. Un video donde está relacionado con este tema, está relacionado, no hay mucho cómo darle la vuelta a esto, pero igual lo dejo como una sorpresa para que vayan, porque, spoiler, ya hay mucho que pueden hacer ahorita con el tema del libro, les va a interesar, sobre todo si son de México,
Les va a interesar muchísimo, así que no se pierdan el contenido que vamos a sacar el día de mañana, martes. Sí, hay un anuncio importante ahí. Y muy si esto importante. lo ven después o lo que sea, vayan al canal y busquen. Lo van a notar. Van a notar a qué video me refiero. Sí. Porque nos tiene muy emocionados esto. Así que gracias por todo, de verdad. Y gracias por habernos acompañado en un episodio más de Historias de Mundo Creepy. Nos vemos la próxima semana con más historias aterradoras. Recuerden enviarnos al correo mundocreepyhistorias@gmail.com sus experiencias, sus anécdotas paranormales, lo que les haya ocurrido, envíenlas. Las vamos a leer todas. Tratamos siempre de leer todo. Y tarde o temprano puede que la vean aquí contada por nosotros. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Nos vemos cada lunes, 3 de la tarde. Cuídense mucho.